Bienvenidos y bienvenidas a Vista de Click, el podcast sobre visibilidad online para negocios. Y hablamos siempre de visibilidad online, pero ¿qué es la visibilidad online realmente? ¿Se puede medir? ¿Qué es el éxito para cada una de nuestras acciones? ¿Cómo podemos mejorarlo? Hoy vamos a dar algunas respuestas a estas preguntas porque no hay que olvidar que lo importante es siempre medir, que si queremos mejorar cada estrategia, cada campaña y cada acción. Y para concretar, hoy vamos a profundizar bien en las métricas para el SEO, ¿vale? Vamos a hablar de los KPIs y cada una de las métricas que tenemos que fijarnos. Así que, ¿cuál es tu KPI? Hola David, ¿qué tal? Y bueno, hoy estamos con un invitado muy especial, ¿no? Vamos Sí. a hablar un poquito de él. Buenas, Rocío. Pues sí, hoy vamos a hablar, porque como decías, ¿no? Hay que medir siempre y una métrica que nosotros deberíamos medir y que medimos es el valor que aportan nuestros invitados. Y hoy seguro que vamos a cumplir sobradísimos con los objetivos, porque viene a hablar de métricas y cómo medir el éxito en SEO. Viene Alex Serrano, que es consultor SEO, podcaster en SEO desde cero, profesor y un experto en Locker, antes Data Studio. Y solo con eso ya tenemos unas pistas de que hemos acertado con la persona adecuada para este tema. Buenas, Alex, muchas gracias por venir y bienvenido. Muy buenas, David, muy buenas, Rocío. Nada, encantado de estar Buenas. aquí. Súper cómodo de estar con vosotros. Así que nada, yo creo que es un tema que da para mucho, sobre todo la parte de métricas para SEO. Y ya soy muy bueno eso, ¿no? De medir, cómo medir la calidad de los invitados. A ver qué métricas se pueden utilizar para medir eso. Pediremos Escuchas, likes. vistas. Sí. Pediremos likes al final, sí, sí. Pasamos una encuesta. Vale, pues antes de nada, porque escuchamos muchos de estos conceptos, ¿no? De, métricas, KPIs y demás. Para empezar, ¿métricas es lo mismo que KPIs? No. Se parece mucho, o digamos que para montar o para tener en cuenta una KPI sí que tenemos en cuenta métricas, pero voy a intentar resumirlo porque se puede extender un poco esta cuestión. A ver, las métricas son números en bruto que no nos dicen bueno, no absolutamente nada, ¿no? Pero no nos dicen nada en cuanto a estrategia o en cuanto a objetivos de negocio o una estrategia, por ejemplo, de marketing digital o de SEO, ¿no? Una métrica, por ejemplo, podría ser visitas, sesiones, si estamos hablando de Google Analytics, pero si me dices, oye, hemos conseguido este mes 2.000 visitas, digo, pues bien, es un punto, ¿no? Es un número, pero necesito compararlo con algo para saber si eso es un buen número, si estamos cumpliendo objetivos, y ahí entran las KPIs. A lo mejor una KPI puede ser que año a año consigamos, ¿no? Si estamos ahora hablando de, oye, en diciembre de 2022, que hayamos conseguido un 15, un 10% más de visitas que en diciembre de 2021, ¿no? Eso podría ser una KPI. Al final es un objetivo. Las KPIs, al final son parte de la estrategia, son parte de nuestros objetivos. Por ejemplo, me puedo plantear un objetivo que sea captar por orgánico entre 150 y 200 leads al mes, ¿no? O tener una tasa de conversión de entre el 1 y el 2%, o entre el 1 y el 5%, y no intentar no bajar de ahí. Si subimos, pues mejor, pero intentar no bajar de ahí. ¿Qué pasa? Que para poder medir esa KPI necesitamos métricas, ¿no? Para medir la conversión necesitamos por un lado sesiones y por otro lado necesitamos conversiones. Y ahí ya sacamos la tasa de conversión. Por lo tanto, las KPI son métricas porque son métricas. La tasa de conversión puede ser una KPI o fijarnos un número de tasa de conversión, y esa tasa de conversión no deja de ser una métrica, ¿vale? Pero las métricas no tienen por qué ser KPIs. No sé si me he explicado. Quizá podríamos decir que las métricas, bueno, son las mediciones generales, pero las KPIs es lo que nos ponemos nosotros, ¿no? Para ver, para evaluar si estamos teniendo éxito, para ver cómo vamos, para ver cómo evoluciona. Claro, Quizá. si yo al final estoy mirando solamente métricas y no estoy relacionándolo con objetivos Ujú. estratégicos, o sea, puede estar bien, por un lado, ¿no? Porque al final sí que voy comparando. Y digo, anda, este mes hemos mejorado, vamos mejorando, mes a mes, año a año, semana a semana, como queramos medirlo, pero realmente si no me planteo qué KPIs quiero lograr, qué KPIs quiero medir, voy a estar un poco a ciegas. Ujú. Claro, es lo que decías al principio, esas 2.000 visitas pueden estar muy bien, pero si tu KPI era 5.000, pues la cosa no es tan Claro, buena, ¿no? claro. Entonces yo creo que siempre es importante, cuando hacemos una estrategia de SEO, de marketing digital, plantearnos una serie de KPIs, pues lo típico, ¿no? Que sean medibles, que sean alcanzables, todas estas cosas, esos objetivos,
y saber qué métricas son las que me permiten medir esas KPIs. Mm. Genial. Ahora que hablamos de métricas, ¿qué herramientas recomiendas para analizar y monitorizar las métricas SEO? Es decir, en este caso hablando del orgánico, Ujú. tanto gratis como de pago, es decir, las que tú recomiendas. Bueno, yo creo que lo básico, gratis. Por un lado, Search Console, Mm, que más allá de lo que es la interfaz que tiene, que es mejorable, nos puede dar muchas pistas y al final no deja de ser datos que nos proporciona Google. Google ujú, Analytics, medir la parte de orgánico, compararla con otros canales, saber un poco, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo veo que tenemos tanta conversión en orgánico, tantas visitas, más allá de que vaya subiendo o bajando, si no comparamos con otros canales, tampoco sabemos con qué compararnos o dónde estamos, ¿no? Y yo creo que ujú, esa parte es importante. Y más herramientas ya a lo mejor que no sean gratuitas. Tenemos ese ranking que funciona genial y nos da un montón de información, sobre todo para monitorizar. Tenemos Ahrefs, tenemos SEMrush, tenemos DinoRank. Es decir, al final cada herramienta nos da una cosa, aunque dentro de, sí que es verdad, de las suites de herramientas, ¿no? que son todas, suelen tener un poco de todo, la parte de monitorización, la parte de analizar un proyecto en cuanto a cuántas keywords tenemos en top ujú, 5, en top 10, en top 20, cuáles van subiendo, cuáles van bajando, la parte de tráfico estimado, pues todo eso, la mayoría de las herramientas nos lo dan. Herramientas hay un un montón. montón. Entonces, al Ujú. final, yo creo que todos los que trabajamos en SEO no nos casamos con ninguna, porque al final, oye, estamos una temporada utilizando una, pasamos a otra, nos gusta esta, tal, pero al final siempre vamos tirando de varias herramientas. Ujú. Pero ¿podemos fiarnos, por así decirlo, de las métricas que nos dan estas herramientas? Porque muchas veces hay disparidad, ¿no? De Mm. datos. Sí, suele pasar que entre herramientas para una misma keyword te dice que a lo mejor estás en posición 3, otra te dice que estás en posición 4, o pasa mucho con volúmenes de búsqueda, ¿no? De cuando Ujú, estamos haciendo investigación de palabras clave, que nos encontramos que en una herramienta nos dice que tiene 5.000 búsquedas mensuales y en otra dice que tiene 3.200. Al final hay que fiarse hasta cierto punto, es decir, es lo que tenemos, ¿no? Muchas de ellas tienen bases de datos enormes, tienen datos o sea, bastante realistas, si lo comparamos también sacando datos del planificador de palabras clave de Google, hablando de lo que es volumen de búsqueda, y a nivel de monitorización también puede haber diferencias. Entonces, tenemos que quedarnos o intentar adaptar lo que nos da cada herramienta a lo que necesitamos nosotros. Por ejemplo, si yo estoy intentando o si estoy haciendo SEO local y quiero medir o quiero ver el posicionamiento para una keyword, si me buscan desde Toledo, ujú, no me sirve cualquier herramienta de Mm. monitorización. Voy a necesitar una herramienta que me permita medir a nivel local. Yo que sé, por ujú, ejemplo, KW Finder, que es además muy sencillita de utilizar, o SEO Box. Herramientas que estén un poco más centrado en eso, ¿no? Hay herramientas muy potentes que le dan mil patadas a otras, pero no me permiten hacer esto hasta ese nivel. ujú. Ujú. Necesitas una herramienta o un tío en Toledo buscando en ese momento, ¿no? Claro, claro, te desplazas a Toledo, ¿no? Exacto. Eso Oye, es. una pregunta, cuando te llega un proyecto, una web nueva, ¿recomiendas algunas? Hemos dicho varias, ¿no? Pero alguna herramienta para decir, vamos a hacer esa primera auditoría del estado del proyecto, a ver cómo está. ¿Por cuál empezarías? Screaming Frog, sin duda. Yo creo que no hay herramienta que nos guste más a los SEOs y eso que ahora ha mejorado un poco, ¿no? Pero Ujú, cuando me pasa mucho, cuando a una persona que nunca ha visto Screaming Frog, que se está formando en SEO, empiezas a decirle, oye, mira, esto es Screaming Frog, vamos a sacar esto, tal. Es un golpe, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a herramientas tan en bruto, ¿no? Con esa ujú, interfaz, con los datos tan así, con todo. Es una herramienta que requiere un tiempo de aprendizaje, pero al final nos puede dar una información brutal, ¿no? Sobre ujú, todo eso, para hacer auditoría de proyectos, para sacar prácticamente todo lo que quieras de una web, Screaming Frog con ella lo puedes hacer. Sí que es verdad que, ya os digo, las herramientas tipo SERranking, Ahrefs, SEMrush siempre tienen su parte de auditoría, ujú, que está bien porque quizás si estás empezando en SEO, los datos te lo dan más masticados, a modo ya todo filtrado con sus gráficas, incluso te dicen si hay cosas que son errores o cosas que deberías mejorar, que tipo advertencias, ¿no? Incluso también te dicen en muchos casos qué hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, si estás empezando en SEO, nunca está de más. Y si sigues trabajando, o sea, si llevas trabajando en SEO tiempo, tampoco está de más tener estos proyectos monitorizados ahí porque por ejemplo, trabajas con un cliente y ese cliente se pone a hacer, yo qué sé, se pone a eliminar 100 productos de golpe
o se pone a hacer una serie de cosas y no te avisa, ¿no? Y tú al final, oye, puedes programar rastreos con Screaming Frog, pero si lo tienes monitorizado con estas herramientas, la herramienta te va a avisar. O sea, a lo mejor una vez a la semana que programas los informes te dice, oye, hemos detectado de repente 50 errores 404, ¿no? O cualquier otro error. Te sirve también para darte cuenta de cosas que están pasando que se te podrían estar escapando. O sea, son herramientas que te informan cambios de Google y cambios del cliente, ¿no? Que no sé qué es más peligroso. Sí. Al menos Google avisa, ¿sabes? Sí. Casi siempre. Genial. ¿Y qué métricas crees para ti que son más importantes para conocer la salud de un proyecto? Es decir, a la hora de hacer un seguimiento, estamos trabajando en el SEO en un proyecto, ¿en qué métricas nos debemos fijar? Bueno, yo creo que, a ver, a nivel orgánico, hay una parte importante que es lo que es la monitorización de las keywords. Vendríamos un poco de antes, ¿no? Incluso de plantearnos los objetivos de visibilidad, es decir, para cada una de las páginas que tengo en la web, ¿para qué keywords quiero posicionar en base a la intención de búsqueda que quiero cubrir? Monitorizamos esas keywords y analizamos en la medida de lo posible todas las posiciones, cómo van subiendo, cómo van bajando, keywords en las que no habíamos contado que estamos apareciendo, ¿no? La parte de monitorización de keywords es fundamental. Y luego plantearnos las métricas como a nivel de analytics, visitas, usuarios, tasa de conversión desde orgánico, compararlo con la efectividad de otros canales. Y, por ejemplo, en Search Console nos vamos a fijar mucho en clics e impresiones a nivel keyword, ¿no? A nivel consulta. Y, bueno, pues el CTR yo creo que es una cosa en la que nos podemos fijar, pero no de inicio. Hasta que no entremos en página 10, no me empezaría a preocupar por el CTR, ¿no? Decir, oye, voy a intentar mejorar el title o el snippet o ver qué podemos hacer para mejorar unos puntos el CTR. Creo que hasta que no estuviéramos ahí, en esa primera página, no me metería demasiado. Yo, al final, métricas que vayan encaminadas, por un lado, a negocio, combinado con el SEO, y luego métricas puras SEO, que pueden ser clics, pueden ser impresiones. Al final, cuando analizamos impresiones en Search Console por query, nos podemos dar cuenta de que a lo mejor hay keywords que no estamos trabajando o que, bueno, están recibiendo clics y el montante de impresiones es enorme y podemos encontrar una oportunidad ahí, ¿no? Una query que no estamos utilizando o que no estamos utilizando en el title. Oye, pues también ir por ahí, encontrar oportunidades, detectarlas y actuar en consecuencia. Genial consejo. ¿Y tenemos que obsesionarnos con la tasa de rebote? Y ahora también es verdad que Google Analytics 4 la mide de forma diferente. Sí. Pero, ¿tú qué opinas? Es decir, ¿es importante? Yo creo que, igual que muchas otras métricas, me metería en la tasa de rebote a niveles muy concretos, es decir, página a página. No me sirve de mucho que me meta en una web, por ejemplo, que esto pasa mucho, que tiene parte informacional y parte comercial, y mida el rebote en general, el rebote medio de toda la web, porque al final no es representativo. Me explico. Normalmente los contenidos informativos suelen tener un rebote mucho más alto, por mucho que le pongamos a nivel desde tráfico orgánico, por mucho que le pongamos llamadas a la acción, oye, léete este otro post, te mando aquí, te mando allá. Cuando alguien busca una query informativa, quiere ver o quiere leer sobre eso. Si yo se lo estoy dando, puede ser que se haya quedado 5 minutos, 10 minutos en ese contenido, se va satisfecho, pero no tiene por qué seguir leyendo más contenido. En cambio, cuando alguien llega a nuestra web, ya sea un servicio o sea un e-commerce, con una keyword transaccional, una keyword comercial, seguramente el rebote sea mucho más bajo, porque se pone a investigar. Pongamos que llega una categoría de producto, seguramente vaya a haber como poco un producto. En el momento que va a haber ese producto, se elimina el rebote. Y lo que decíamos de Google Analytics 4, hasta hace poco no habían añadido la métrica de rebote. Lo habían dado la vuelta, hablábamos de tasa de interacción. Lo que pasa es que con los objetivos automáticos, digamos, que trae Analytics 4, en el momento que alguien hace scroll, esa tasa de interacción ya se cuenta, ¿no? Entonces, la tasa de rebote, siempre en entredicho y yendo a casos muy concretos. Si por lo que sea ves que tienen muchas visitas, no te generan las ventas que tú esperabas, no tienes una buena tasa de conversión, sí que podríamos entrar a analizar URL por URL a ver por dónde se está yendo la gente, porque a lo mejor es un problema de usabilidad. Exacto. Quizá también sería interesante diferenciar lo que es la tasa de rebote y el pogo sticking, que aquí quizás sí que es más problemático. Sí, de hecho es una pregunta muy recurrente, ¿no? Oye, ¿la tasa de rebote afecta al SEO?
la tasa de rebote que te da Google Analytics no afecta al SEO por sí sola, ¿no? No es una métrica que Google vaya a tener en cuenta y la han dicho un montón de veces. A nivel de pogo sticking, sí que puede afectar, por supuesto. Para los que no sepan lo que es el pogo sticking, si yo entro a un resultado en Google que está tercero y a los 10 segundos vuelvo a Google, le doy atrás y entro en el que está por encima o que está por debajo, sobre todo si esa acción va acompañada de un tiempo de permanencia muy bajo, 10 segundos, 5 o 20 segundos, Google puede interpretar que ese contenido no está siendo relevante o que la experiencia está siendo negativa. Porque el usuario no ha podido resolver su intención de búsqueda, porque ha tenido una mala experiencia y se tiene que ir a otro resultado para resolverla. Ese comportamiento de usuario a Google sí que le puede chirriar un poco, sobre todo si ocurre de forma recurrente y cientos o miles de usuarios, ¿no? No es una señal de ranking por sí sola, pero al final Google aprende del usuario, esas señales del usuario, para mejorar las SERPs y al final darle lo que mejor le puede venir, que al final eso es el objetivo final de Google. Sí, Bueno, sí. el segundo, el primero ganar dinero y el segundo es ese. ¿Cómo se nota que es formador, Alex? Sí. La verdad, lo explica todo genial y muy claro. Y otra métrica de SEO, como es la autoridad y la, bueno, autoridad, popularidad, debemos también obsesionarnos. Aquí sabemos que hay varias corrientes. ¿Tú qué opinas? A ver, obsesionarnos, por supuesto que no. Son métricas, tema de autoridad, que las herramientas que las dan no tienen nada que ver con Google. Por ejemplo, pues Ahrefs o Moz, ¿no? El típico DR o el DA o el PA. Son métricas que las podríamos utilizar para medirnos a nosotros mismos. Si vamos aumentándolo, si vamos bajando, o para compararnos con la competencia, ¿no? Oye, la competencia tiene 50, otro tiene 52, o la media de mi competencia es 48. ¿Dónde estamos nosotros? Pero ya te digo, no le daré mucha importancia, yo no le suelo dar mucha importancia, porque además lo que suele pasar, y las herramientas lo explican así, ellos para tener en cuenta ese DR o esa autoridad, sobre todo se van a fijar en enlaces, en la cantidad de los enlaces que tienes. Y en muchos casos ni siquiera tienen en cuenta la calidad. A ver, al final hay una serie de métricas que sí que les permite medir esto de una forma bastante, bueno, que no está mal, pero no tiene nada que ver con cómo lo pueda medir Google, ¿no? Con esa parte del PageRank que no conocemos. Y sobre todo Google esto no lo utiliza para nada, por lo tanto, bueno, para compararnos, para medirnos con otros puede estar bien, pero hay métricas mucho más importantes. Y en este sentido, ¿crees que hay alguna métrica que se le da demasiada importancia? Aparte de esta, yo te diría que, bueno, tiene que ver también con las herramientas. Cuando estamos haciendo búsquedas de keywords, que nos fijamos mucho en la competencia, nos dan rango, nos dan un baremo, ¿no? Del 1 al 10, del 1 al 100, y esto es súper relativo. Es decir, no está mal, obviamente, que nos fijemos en la competencia que tiene una keyword. Sobre todo quiénes son y la autoridad o la fuerza que tienen dentro del sector, ¿no? Pero fijarnos en el número de competencia que nos dan las herramientas a veces puede ser muy engañoso, porque aquí sí que se fijan únicamente en la cantidad de enlaces entrantes que tienen esas páginas que están posicionando. Por lo tanto, puede estar IKEA en una keyword que nos interesa, justo que esa página de un mueble que acaban de sacar o de una categoría de productos, estanterías, no tenga apenas enlaces o no tenga enlaces porque, por lo que sea, no tiene enlaces, no tiene backlinks, y la herramienta te diga que la competencia es súper fácil, que apenas hay competencia. Y tú miras quién está, a lo mejor está IKEA, está Amazon, está Maison Dumont, yo qué sé, y tú eres la tienda de muebles de la esquina. Pues obviamente esa competencia no va a ser muy fácil, va a ser bastante difícil, por mucho que esas páginas tengan pocos enlaces. Y al revés, ¿alguna que se infravalora, que nos hable mucho, pero que deberíamos tener más en cuenta? Pues no sabría decirte, a ver, una que se infravalore. No sé si quizás el CTR en algunos momentos. ¿Sabes qué pasa? Que en SEO yo creo que hay un problema, que es la parte de una acción que aplicas y cómo funciona esa acción, que muchas veces obviamos el CTR para keywords que pueden ser muy importantes, de estar midiéndolo, de estar mejorando el snippet para intentar conseguir aumentar ese CTR, porque es un trabajo importante, ¿no? No solo un trabajo de horas, sino de estar pendiente de cada cambio que haces, esperar un tiempo, ver si ha surtido efecto. Y yo creo que en muchos casos se tiene un poco abandonado. Vale.
Y ahora pasamos a, a ver, pongamos un ejemplo de que yo estoy haciendo una estrategia SEO en una web o bien he contratado a una persona que la está realizando. ¿Cómo sabemos, es decir, si esa campaña o esa estrategia está siendo exitosa? Es decir, ¿qué métrica nos ayuda a evaluar esa campaña? Mm. Bueno, yo creo que medir, por un lado, la evolución del tráfico Ujú, y ponernos, a ver, obviamente se acaba de empezar un proyecto, intentar medir siempre con el mes anterior, ¿no? Cuando un proyecto ya lleva mucho tiempo, medir con el mes anterior, con el año anterior, a nivel sesiones orgánicas, usuarios, conversiones, la parte de Search Console, como ya hemos dicho, ¿no? La parte de clics, la parte de impresiones. En proyectos nuevos, en el momento que empezamos a rankear, aunque sea en página 2, página 3, lo primero que vamos a ver crecer son las impresiones. Vamos a ver cómo ujú, la línea de clics está planita, van llegando poco a poco y la línea de impresiones suele subir mucho antes, ¿no? Y ujú, por un lado es un buen indicio, porque eso significa que cada vez tus resultados se ven más. ujú, Y si se sigue haciendo bien, después de las impresiones, van a venir los clics, que es lo que nos interesa, ¿no? Y sobre todo medir la calidad del tráfico. ¿Qué pasa con ese tráfico? Cómo se comporta dentro de la web, si hay conversiones, si no hay conversiones, y tener muy en cuenta, si estamos trabajando sobre todo para clientes, que aunque tengamos todo medido y en Analytics estemos viendo que llegan conversiones, que llegan ventas, bueno, las ventas, si son ventas o ventas, quiero decir, a nivel, por ejemplo, de servicios, ¿no? Si están llegando leads, tener la información del cliente para ver si los leads que están llegando de orgánico, que puede ser que estén subiendo mes a mes y es una cosa que ujú, tenemos que vigilar, saber si esos leads realmente son de calidad, ¿no? Que nos ujú, cuente el cliente qué está pasando con esos leads. Oye, pues sí, los leads que me están llegando o los de lead a venta, los leads cerrados, es tanto por ciento, ¿no? Intentar ujú. también mejorar la calidad de esos leads, porque Exacto. ya digo, el dato de conversiones de Analytics puede estar muy bien, pero luego realmente qué pasa con esos leads, ¿no? ¿Estamos haciendo un Mm. buen trabajo de captación de tráfico cualificado o no? Sí, la verdad que es un punto importante porque al final los leads nosotros controlamos que lleguen, o sea, que envíen ese formulario o que llamen, pero realmente no sabemos detrás qué pasa con ese comercial en esa fase, si realmente lo convence o es que realmente estamos haciendo un buen trabajo a nivel de captación de tráfico, pero luego el comercial o el vendedor pues no sabe cerrar o no le cuadra al final lo que le cuenta. Entonces es bueno Mm. diferenciar entre un e-commerce que se ven las conversiones claramente en Analytics de un servicio, que son leads, Eso al es. final no sabes si cierra, si no, hay que estar en contacto con el cliente en todo Mm. momento. También hay que tener en cuenta que no siempre el hecho de que los leads no se consigan cerrar es culpa de Ujú. que el tráfico sea malo. Que muchas No, veces que claro, el paso intermedio, ¿no? O comercial exacto. o la forma en la que se tratan esos leads o es lenta o no se hace bien y al final no se consiguen cerrar, pero no es una cuestión siempre de que el tráfico que tú estás atrayendo sea de mala calidad. Ujú, totalmente. Y a la hora de enseñarle las métricas al cliente, de enseñar el reporte mensual, ¿le debemos enseñar todo? Es decir, todas las métricas, todo lo gráfico, o bien tenemos que filtrarlo para que se entienda mejor. Porque al Mm. final muchos datos puede ser que consigamos lo contrario, ¿no? A lo que queremos. Sí. A ver, yo suelo trabajar con dos tipos de informes. Un informe que utilizo yo para análisis interno, para ir más rápido. Ujú, Y luego aparte está el informe que le mandas al cliente, donde no vas a meter ni mucho menos toda la gráfica que estás utilizando, porque incluso puede ser gráficas que para poder sacar el jugo tienes que estar interactuando con ellas o aplicando filtros. Y al cliente le tienes que dar todo mucho más mascado, mucho más bajado a tierra. ujú, Por un lado, porque su trabajo no es analizar. Al cliente le tienes que dar las conclusiones, explicarle qué ha pasado en cada una de las áreas, en cada uno de los objetivos que nos estamos marcando, cómo vamos en cuanto a esos ujú, objetivos y lo más simple posible. Obviamente no meterle todas las métricas que estamos utilizando nosotros porque no tiene por qué entenderlas. Y ya digo, aunque puede que las entienda todas perfectamente porque está metido en el mundillo, no ujú, tiene por qué dedicar tiempo a eso, no es su trabajo, ¿no? Para eso estamos nosotros. Para sintetizar, decirle, oye, a este mes ha pasado esto aquí, motivo, pues este, y qué vamos a hacer para mejorar, ¿no? Estamos llegando a los ujú, objetivos, si no estamos llegando a los objetivos, pero ya digo, algo mucho más simple, separado de del informe que podríamos trabajar nosotros a nivel interno. ujú. Genial. Y cuando empezamos a trabajar el SEO de un proyecto, ¿cuánto tiempo podemos esperar para ver resultados? Aquí es verdad que depende, pero más o menos Mm, cuánto lo que le sueles comentar al cliente, vale, esto es a medio o largo plazo, no esperes resultado hasta X mes. Pues a ver, como tú dices, depende, ¿no? Hay proyectos que Sí. enseguida cogen tracción, pues por ejemplo un proyecto, una marca, una empresa que a lo mejor lleva
25 años en el sector, es súper reconocida, pero nunca ha hecho SEO, y en el momento que le haces SEO, enseguida se empieza a ver resultados, 3 meses, por ejemplo. O otros proyectos que a lo mejor la media que solemos decir son 6 meses, porque te pones a aplicar, Google coge los cambios, etcétera. Pueden pasar 6 meses hasta que se empieza a ver algo de color, ¿no? O hay proyectos incluso que, porque empiezan muy desde abajo, empiezan completamente desde cero, hasta que pasan 9 meses, no empiezas a ver ya una visibilidad y un tráfico que te permite captar ese negocio, ¿no? Pero ya te digo, yo casi siempre suelo dar la media 6 meses. Si llega antes, perfecto. Si se pasa un poco más, pues hay que explicarlo también. Eso lo deberemos de ver qué competencia tenemos, ¿no? Si lo mismo de antes. Si tenemos una tienda de muebles y queremos competir contra grandes empresas, pues seguramente 3 meses, ni de coña. 6 meses, alguna keyword, a lo mejor mid-tail, long-tail, vamos a poder conseguir. O a nivel informativo, porque justo esa competencia no está trabajando el contenido informativo. Y al final, oye, estamos consiguiendo visibilidad, estamos aumentando ese posicionamiento. Y luego quizás eso nos permite a 9 meses, a 12 meses, llegar a conseguir ya ventas a nivel orgánico. Esto es complicado comunicarlo muchas veces. Yo creo que cada vez menos, porque los clientes suelen ya conocer el SEO, saben lo que piden y saben un poco de qué va. Pero yo me acuerdo hace 5 años, 6 años, la gente conocía mucho menos sobre SEO, ¿no? Y tienes que explicarle y ser muy pesado con el tema de, oye, 6 meses, un plazo mínimo, porque esto es lento. Y claro, si hay clientes que, por ejemplo, no están utilizando ningún otro canal, lo dejan 100% todo al SEO, se desespera mucho más, ¿no? Si dices, bueno, sé que a 6 meses no voy a poder esperar nada, pero estos primeros 6 meses estoy metiéndole caña a Google Ads, estoy haciendo social ads, y al final estoy alimentando las ventas. Por ese lado, se puede quedar un poco más tranquilo. Y a la hora de hacer un seguimiento de un proyecto, ¿cada cuánto tiempo crees que debemos revisar la analítica para evitar sustos, básicamente? Yo creo que depende de las métricas. Por ejemplo, lo que es la monitorización de keywords, podríamos, si quisiéramos, hacerla a diario, ¿no? Tampoco... ver un poco, sobre todo en proyectos que están empezando, ver un poco cómo Google va cogiendo el proyecto. Suele haber mucho baile de keywords. Pero bueno, yo creo que una vez a la semana al menos revisar todas las métricas principales. Tampoco dedicarle demasiado tiempo, pero sobre todo ver, oye, ¿qué ha pasado con esta keyword? ¿Está rankeando una URL que no toca? A ver qué hacemos. Porque hay cosas, pensemos que como hay cambios que hacemos que no surten efecto al día siguiente, cuanto antes detectemos ese cambio que tenemos que hacer y antes lo apliquemos, antes vamos a llegar, ¿no? Que ya el SEO de por sí es bastante lento, estar rápidos en este tipo de cosas. Y a nivel ya general del proyecto, yo creo que trabajando con clientes, con una vez al mes, un buen reporte, unas buenas conclusiones, a nosotros incluso nos da pistas de qué hacer el siguiente mes, ¿no? Más allá de que tengamos una hoja de ruta bien marcada cada mes lo que vamos a hacer, a veces surgen cosas que dices, oye, esta URL no está rankeando bien, vamos a priorizarla, cambiamos un poco esa hoja de ruta y vemos qué hacemos el mes siguiente, ¿no? Y has comentado keywords. ¿Qué métricas más podríamos mirar? No sé si tráfico, la evolución. Bueno, ver la evolución de los clics, de las impresiones, comparado con el mes anterior o con el mismo periodo del año anterior. A cuánto CTR he sacado de esas Console, me iría ya a keywords concretas, ver cuáles son todas las keywords que nos están trayendo más, ¿no? El top de keywords en base a rendimiento, en base a clics, en base a impresiones, cómo aumenta el CTR. A nivel de analytics, visitas, sesiones, conversiones, tasa de conversión, ver cuáles son las páginas a nivel orgánico que más tráfico están trayendo, cómo se comporta el usuario dentro. Ahí sí que podríamos entrar ya a medir si queremos tema de rebote. Si tenemos un embudo, también mirar el embudo, ¿no? Cómo va evolucionando. Gente que llega al carrito, gente que pasa al siguiente paso, que terminan comprando, que terminan por no comprar. Todo eso es importante. Y ya si estamos trabajando a nivel de SEO local, podemos tirar del tráfico 1, analizar el tráfico que nos llega desde la ficha, cómo se comporta, y las propias métricas de la ficha de Google My Business, que no son muchas y tampoco están tampoco son la leche, ¿no?, para analizarlas, pero bueno, ir viendo esas interacciones con la ficha, ¿no? Los clics en el botón de la web, si tenemos el teléfono, clics en la llamada, en el cómo llegar, cualquier otra interacción que puedan hacer con la ficha, medirlo, keywords en las que está apareciendo la ficha, todo eso a nivel local es súper importante, ¿no? Obviamente ya
la parte de GeoGrids de cómo estamos apareciendo en nuestra zona, ¿no? Estamos primeros en el local pack, estamos cuartos, todo esto a nivel local también es importante. Genial. Hay una cosa que Y- me ha dejado importante, Sí. hablando de keywords, separar, esto es importantísimo, separar los clics que tenemos en keywords de branding de las que no son de branding. Porque suele pasar mucho en proyectos que inician, sobre todo si se hace SEM, ¿no? O se hace cualquier otra campaña de ads. La gente al final, al ver anuncios, se quedan con el nombre, van a buscarlo, o si hacemos cualquier otro tipo de campaña en prensa, en radio, lo que sea, al final la gente busca esto y gran parte del tráfico que nos está llegando, gran parte de los clics que estamos recibiendo van a keywords de marca. Y si como SEO nos estamos quedando únicamente con que, oye, tenemos 500 clics más que el mes pasado, ¿no? O hemos tenido este mes 1000 clics, el 200% que el mes pasado. ¿Por qué ha sido? Pues a lo mejor han hecho una campaña en radio y la gente se ha vuelto loca buscándolo en Google y ha hecho que suban esos clics, pero no ha sido fruto de tu trabajo como SEO, sino de otras razones. Entonces, sobre todo al principio suele pasar que gran parte del tráfico sea de branding y conforme empezamos a publicar contenido, empezamos a posicionar las páginas comerciales, van aumentando o se van igualando. Hay proyectos que son iguales, hay proyectos en los que los clics en keywords de marca son mucho más bajos que las keywords que no son de marca, pero eso es importante separarlo también. Genial. Y hablando del tema de monitorizar las keywords, o sea, nos tenemos que obsesionar con las posiciones porque ya vemos que podemos monitorizarlas día a día, semana a semana. Entonces, ¿recomiendas mirarla todos los días, obsesionarnos, ves que baja, sube? Es decir, Pues mira, es un tema complicado, ¿no? sí, a ver, por un lado, cuando monitorizamos con herramientas que nos dan actualización diaria, Sí. para proyectos ya muy establecidos, que tenemos keywords que, bueno, a veces están en el 2, en el 3, que no hay demasiado baile, no me pondría a mirarlo todos los días, ni mucho menos. Hay proyectos que suelen ser proyectos bastante nuevos, en los que hay mucho baile, Google te mete una URL que a lo mejor tú no quieres que fuera esa URL, o en los que haces cambios, que ojo, hay algunos cambios que prácticamente al día siguiente o los 2 días se notan. Cambios muy tontos, de cosas muy básicas, que al día siguiente o los 2 días se están notando. Entonces, cuando esto ocurre, sí que conviene ver si ese cambio que has hecho a los 2, 3, 4 días está surtiendo efecto. Que no surte efecto, que Google no, oye, pues todo esto depende del proyecto. Hay veces que funciona antes, hay veces que tarda más. Modificamos, nos esperamos más, cambiamos cosas, pero por lo general no me obsesionaría en mirarlo a diario. Imaginemos que tenemos, yo qué sé, 6 o 7 clientes, ponernos a mirar los 60, 70 keywords que tenemos monitorizadas por cada cliente, o pueden ser muchas más, mirarlo todos los días puede ser un Cristo, ¿no? Y aquí es importante, yo creo que por ir más rápido a la hora de hacer los análisis, agrupar las keywords. Si puedes agruparlo por categorías de productos, si puedes agruparlas por separar informacionales de comerciales, cualquier agrupación que puedes hacer de keywords para, oye, estoy optimizando ahora mismo la categoría de producto esta, concreta, voy a analizar cómo van cada 2 días, cada 3 días, cambiando las posiciones de esa categoría concreta de productos. No meterme a analizar todos los días toda la web porque al final estamos todo el día mirando la pantalla, estamos analizando, que es importante, pero no estamos ejecutando nada. Exacto, es decir, si nos centramos en optimizar una URL, paramos, optimizamos y luego medimos en esa URL realmente si ha surgido efecto o no lo que hemos hecho. Claro. Y continuar, no podemos hacer muchas cosas a la vez porque si no, no sabemos qué cambio realmente ha sido el que ha mejorado, ¿no? Esa posición. O sea, Eso es importante al final. Si ya de por sí en SEO cuesta saber qué acción o qué cosa está afectando o positiva o negativamente, si a una categoría de producto o una página en concreto le estamos metiendo muchos cambios a la vez, no sabemos si sube, baja, por qué ha sido, ¿no? ¿Cuál de esas cosas ha funcionado? Claro. Y bueno, en Search Console tenemos una métrica que es la posición media. ¿Nos fiamos de esto o mejor seguimos con nuestro ranking o Ahrefs para ver la monitorización de keywords? A ver, es bastante poco fiable, ¿vale? Sobre todo no es la posición media real. ¿Qué pasa con la posición media de Search Console? Search Console, en el momento que una query tiene una impresión, te pinta los datos. Es decir, si un usuario, por lo que sea, la búsqueda que hace al final, los resultados están personalizados por ubicación, por su navegación, por sus cookies, le muestra mi resultado en posición 2, pero realmente
un usuario, si nos pusiéramos a buscar quizás desde incógnito, sin ubicación, a lo mejor esa URL le sale en posición 5. Ujú. Entonces, en el momento que Google registra esa impresión, la posición media en la que le ha aparecido para su usuario es la que cuenta para Search Console. Entonces, es decir, son posición medias de cada uno de los usuarios que han visto esa URL. Entonces, por lo tanto, no es algo realista, porque son, ya sabemos, los resultados que pueden aparecer son muy variados en función desde dónde busquemos. No le voy a buscar desde España, que desde México, que desde una ciudad concreta, que ya hayas entrado a esa página 500 veces y por lo tanto Google te la va a priorizar un poco. Entonces, la posición no es real 100%. Podríamos utilizarlo para ver la evolución de una keyword. Bueno, si tuviéramos ya, no le íbamos a medir una keyword que ha tenido 15 clics, la posición media que ha tenido con 15 clics, que una keyword que ha tenido en los últimos 3 meses, yo qué sé, 100.000 clics, ¿no? Seguramente, y 1 millón de impresiones. Seguramente esa posición media sea más realista que en el otro caso. Pero aún así, mucho mejor irnos a herramientas que diariamente actualizan y te dicen la posición de esa keyword, ¿no? Ujú. Aún así suele bailar. Oye, a lo mejor te está diciendo que está en posición 3, en el mismo día tú lo haces la búsqueda desde incógnito y demás, y te pone que está en 4 o te pone que está en 2. Pero suele ser mucho más realista o el margen de error es mucho más bajo. Ujú. Mm. Ya se estaba dejando claro que una métrica no es lo mismo que una KPI. Entonces, ¿cómo podemos establecer esas KPIs para un proyecto? Mm. A nivel de negocio, por ejemplo, si estamos trabajando con clientes, el cliente es el que te tiene que decir más o menos cuáles son sus objetivos de negocio, porque tú le puedes decir, oye, vamos a intentar tener una conversión en orgánico del 2%, ¿no? O del 1%, o del 4%. Pero al final el cliente tiene que decir cuáles son sus prioridades. Si tenemos diferentes categorías de producto, si tenemos diferentes servicios, que digo, oye, mi prioridad es potenciar este servicio por negocio puro, tú al final te tienes que centrar mucho más en ese negocio Ujú. y que el cliente te diga, oye, nuestro objetivo es conseguir 100 leads al mes, porque esos 100 leads luego realmente a clientes van 30, entonces se establecen esos objetivos. Y plantearte en cuánto tiempo quieres conseguir esos objetivos. Tú más o menos ya vas viendo cómo va evolucionando el proyecto cuando llevas ya unos meses y dices, bueno, vamos a plantearnos que para dentro de 6 meses estemos consiguiendo X leads al mes, tantas ventas al mes desde orgánico, o si ya incluso podríamos hablar de posiciones, ¿no? Si yo sé que estando en top 5 me van a entrar una cantidad estimada de ventas o de leads, podemos pensar, oye, para esta keyword, que son las importantes y las que me atraen un tráfico cualificado, vamos a intentar el objetivo es estar dentro de 6 meses en top 3 o en top 5. También viendo quién está o qué tipo de páginas aparecen. Hmm. Y como sea, además de hablar con digamos, con el cliente o el departamento más de negocio, debemos hablar con otros, no sé, otros equipos dentro del cliente, no sé si de marketing, de comunicación, Hmm. o ir más allá incluso. Claro, a ver, no es lo mismo que vayas tú solo, ¿no? Haciendo SEO, o sea, que no haya otra estrategia, que esté todo confiado en el SEO, que por ejemplo haya campañas de Google Ads. Cuando hay campañas de Google Ads, esa información, a ser posible, tienen que compartir contigo o trabajar muy a mano con el equipo de SEM, con el equipo de Google Ads, porque al final ellos van a tener ya datos de qué keywords son las que generan conversión, qué keywords son las que no generan conversión, y centrarnos en eso, ¿no? En las que generan más conversión. Y obviamente, si estamos trabajando para una empresa que por recursos se puede permitir hacer comunicación y salen en prensa 3 veces al mes en diferentes medios, al final eso repercute también en el SEO, porque son menciones, son posibles búsquedas de marca que se van haciendo e incluso, si tenemos suerte, esos backlinks que de vez en cuando algún medio te cuela, ¿no? Entonces, al final es importante. Cuando son empresas muy grandes que, ya te digo, tienen diferentes estrategias, hacen comunicación, hacen eventos, hacen SEM, hacen social ads, toda esa información, digamos que te tienes que nutrir de toda esa información e incluso decir, oye, vas a intentar hacer nota de prensa para aparecer aquí, oye, vamos a intentar meter este enlace, ¿no? Intentar un poco que entre todos los departamentos estemos coordinados para que los objetivos vayan también alineados. Hmm. Ujú. ¿Y cada cuánto tiempo tenemos que cambiar esos KPIs? Es decir, volver a fijar otros nuevos o mantener los que ya tenemos. Bueno, yo creo que una vez llegados, si nos planteamos, por ejemplo, un momento en el que alcanzar esos objetivos, más allá de que igual nos hemos pasado de optimistas o hemos sido Ujú.
muy pesimistas o hemos sido realistas, ver cuando hemos llegado a esto, oye, hay que renovar, oye, hemos llegado, nuestro objetivo era, yo qué sé, 100 leads al mes y estamos consiguiendo 150, pues a lo mejor si mejoramos más posiciones o mejoramos el SEO por otro sitio, conseguimos 250 de aquí a 6 meses, ¿no? Yo creo que hay que ir revisándolos cada X tiempo, a lo mejor una vez, 2 veces al año, para ver cómo estamos progresando y si podemos ir a cotas mayores, porque no es lo mismo que llevemos un año con un proyecto que el proyecto lleve ya 3 años, seguramente se puede alcanzar otras cotas. Ujú. Y has comentado antes el tema de presentar informes a clientes. ¿Tienes alguna herramienta que tú recomiendes o que utilices normalmente para hacer esos informes? Y no se vale Data Studio similares. Pues a ver, hay herramientas, por ejemplo, que ya incorporan esa generación de informes, incluso de marca blanca. Puedes poner el logo que quieras, personalizarlo con colores. Ese ranking tiene la parte de informes que está muy bien. SEO Crawl tiene una parte de informes que es la leche también, está muy bien. Incluso automatizarlos para que se envíen por correo electrónico, ¿no? Automáticamente al cliente, o te lo envías a ti y luego se lo envías hasta el cliente, como queramos. Pero te digo, hay herramientas que la parte de informe la tienen, Semrush, ¿no? Por ejemplo, que tienen la parte de informe muy bien trabajada y no necesariamente tienes que ir a una herramienta como Looker Studio o Power BI, no hace falta. Vale. Pero personalmente tú sí que eres más de Looker. Sí, porque al final, a ver, los informes que te pueden sacar las herramientas están muy bien, pero al final como el Looker te permite meter cualquier fuente de datos o incluso conectar una hoja de cálculo de Google, yo puedo hacer un informe con datos de Search Console, con datos de Analytics, con datos de un conector de una herramienta de SEO para monitorizar las keywords. Lo puedo meter todo en el mismo sitio y con eso tiramos, ¿no? Incluso automatizas el informe que se envíe cada X tiempo y ya está, ¿no? Por ejemplo, el verano pasado me fui de vacaciones más tiempo de lo que suelo irme y ¿Qué fueron sí que 3 días? necesitaba días, sí. Necesitaba enviar, o sea, tenía que enviar todos los lunes un informe, nada, muy cortito, que enviamos un informe semanal y conseguí hacer prácticamente el mismo informe que hacía de forma manual, pero para que se enviara de forma automática. Entonces, durante las 3 semanas se envió al cliente de forma automática ese informe. Faltaba quizás meter la parte escrita, ¿no?, de conclusiones, pero como son informes semanales muy al grano, con 4 KPIs concretas para ver cómo estamos evolucionando, envías ese informe, avisas al cliente antes de que, oye, durante este tiempo el informe que te va a llegar es un poco más reducido, pero al final los datos son los mismos y así que no hay problema. Ahora puedes meter ChatGPT que te hace las conclusiones también. Sí. Y ahora vamos a abrir para finalizar un buen melón. ¿Cómo hacer un buen informe? Y sobre todo, lo importante es explicárselo al cliente, porque ya hemos comentado que no podemos meter todas las métricas, que hay que ponerlo muy claro, también esas conclusiones. A darnos ya el punto final para cerrar la entrevista. Vale. Yo suelo trabajar cuando hablamos de informe que le vamos a dar al cliente, sobre todo informes mensuales, con informes de Looker en los que suelo trabajar en una página con datos de Search Console, en otra página con datos de Analytics y otra página con datos de monitorización de keywords o bien agrupadas por zonas de la web. Y podemos hacerlo de dos formas. Hay clientes con los que cada una de esas páginas de Analytics, Search Console y monitorización meto cuadros de texto en ciertas partes para explicar por encima, más resumido, ¿no?, para que el cliente no tenga que ponerse a ver cada una de las gráficas qué pasa con esas métricas que estamos viendo. Y sobre todo, para que incluso tarde menos en ver el informe, incluyo una primera página de resumen con el logo, el selector, bueno, ni siquiera en esta página es el lector de fecha, en el que hay un cuadro de resumen con los principales insights del informe, en cuanto a sesiones, a conversión, leads, la parte de posiciones, resaltar algo, ¿no? Por ejemplo, hoy este mes es destacable que hemos aumentado tantos clics o estas keywords que son para nosotros relevantes han llegado a top 10, han llegado a top 5. Es decir, que si no quiere ver más páginas del informe, que en esa primera página de resumen en la que no hay gráficas, solo hay texto, pueda saber más o menos qué ha pasado este mes. Incluso solo añadir qué pasos vamos a dar en el siguiente mes. Por un lado, los que ya estaban previstos y si ha surgido algo, porque se nos ha caído una URL por una actualización o por lo que sea, añadirlo también. Pues la verdad es que muy interesante. Yo creo que es la mejor manera de no que el cliente lo vea claro, que a veces nos liamos con según qué conceptos y demás y es demasiada información. Sí. Y al final lo que le interesa es el éxito de sus campañas, de lo que está pagando también y lo que le implica en el negocio, básicamente. Sí. Luego hay clientes que tú te lo curras, haces el informe explicadito, súper bien y demás, que para tontos, ¿no?
y aún así tienes que hacer oye, hacemos una reunión y me explicas el informe. Sí. Joder, pues si lo llegas a ver, te envío sin texto y ya te lo explico luego, ¿no? También, Pero bueno, hay también. clientes para todo. Sí, sí. Pues Alex, muchísimas gracias. Yo creo que hemos cubierto la KPI que teníamos hoy y hemos aportado muchísima información y hemos aclarado las dudas que podíamos tener. Alex, si tienen igualmente alguna pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué estás ahora? Bueno, pues en la web, alexserrano.es, y en Twitter, alexserramar. Ahí, como tengo los DMs abiertos, cualquier cosa que quieran comentar, una pregunta y enseguida contesto. Y hemos dicho al Bien. principio que tenías un podcast, pero también tienes una newsletter, ¿no? Sí, tengo un podcast que es SEO desde cero. La newsletter está ahí un poco en el aire. Dejemos A eso veces recibo marcado. algún email. A veces recibo algún email. Al final son muchas cosas las que llevo y Mm. tengo que elegir los proyectos en los que le dedico más tiempo, porque son muchas cosas y ya sabéis que crear contenido lleva mucho tiempo. Y luego aparte, pues bueno, estoy con un proyecto que he lanzado este mes, que son precisamente de plantillas e informes de Data Studio, de Looker Studio, que se llama chartut.io. Y un poco con eso, a ver qué pasa este año. Eso es un poco mi objetivo, de darle caña a este proyecto, poquito a poco, dentro de lo que pueda, porque entre clientes, podcast y demás, queda poco tiempo, pero bueno, a ver qué pasa con eso. Pues si te Ya. parece, dejaremos el enlace también en las notas del programa, por si quieren Mm. más información o quieren ver alguno de tus informes, yo creo que les puede venir muy bien. Genial. Seguro Muy que bien. sí. Pues te deseamos mucha suerte con ese proyecto y bueno, pondremos todas las notas en el episodio. Como siempre, el próximo martes otro capítulo a las 10. Si tienes algún comentario, Alex, tienen sus mensajes abiertos y dudas, cualquier cosa y ya nos vemos hasta el próximo capítulo. A ver qué nos toca. Perfecto, que vaya muy bien hasta el martes. Muchas Hasta gracias, luego. Alex. Nada, un abrazo a Gracias. todos. Adiós.